como hacemos habitualmente con quien viene por primera vez a estudios, le vamos a preguntar a nuestro entrevistado de hoy, ¿quién es Gonzalo Valdés Requena? Bueno, buenas noches, Javier y Lucas, la verdad que un placer estar acá con ustedes. Ya era una visita que teníamos pendiente hace un rato, hace un tiempo, y la verdad que me alegra mucho estar con ustedes. ¿Y qué pregunta la que me haces? La verdad que, bueno, soy abogado, en una familia que siempre, o sea, de 3 abogados, digamos, mi abuelo, mi padre y yo, dedicados a la profesión. Yo hasta hace un tiempo que ejercí, pero siempre vinculados al campo. Siempre mi abuelo fue el que inició la actividad agropecuaria en la familia, lo siguió mi padre, mi hermano también, y bueno, y ahora... Saludo para Lau. Sí, la verdad que sí, él está en Rocha ahora, así que bueno, obviamente saludos para él. Pero bueno, llegó el momento en que me tocó, por sugerencia de mi padre, agarrar la administración del campo familiar, y bueno, ahí entré en el trabajo directo, más allá de que obviamente antes tenía mucha vinculación, porque siempre estábamos en conjunto trabajando, y específicamente lo que tenía que ver con la parte genética y demás de la cabaña. Y bueno, y ahí cuando, un poco antes en realidad de empezar con la administración directa del campo, ya empecé a estar vinculado a la asociación de Aberdeen Angus, de Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus, que me tocó ser presidente durante 2 periodos, desde el 2008 al 2012, y bueno, de ahí en más, en el 2010, en la presidencia de Manolo Lucich, me pidió que lo acompañara en la directiva de la Asociación Rural, y hasta ahora, bueno, estuve acompañando la directiva, y bueno, y ahora, en el 2021, tengo el honor de haber entrado en el cargo de presidente de la Asociación Rural, que es una institución que realmente lo siento como nuestra casa. La verdad es una institución que todos queremos mucho, los que estamos dedicados a ella, y bueno, así estoy en este rubro por esos destinos de la vida que agradezco mucho, además a mi familia y a mis padres en particular por haberme acompañado y bueno, dándome una mano muy, muy grande en la orientación de todas estas cosas. Ahora vamos a hablar más adelante de la Asociación Rural, pero bueno, es un establecimiento, la ganadera, ¿no? Agrícola ganadero o ganadero. Es ganadero, forestal, o sea, con algo forestal. Sí, nuestro negocio, nosotros nos definimos como ganaderos, como cabaña, más allá de que vendemos reproductores durante un tiempo en el propio campo, sin remate. Este año volvemos a los remates, pero bueno, ese ha sido nuestro negocio desde hace muchos años. Te diría que empezamos, mi padre empezó en el año 1982 con el primer remate Angus, que tú te debes acordar. Sí. De yo cabañas era joven, Angus. pero me acuerdo. Sí, y yo era bastante chico también. Así que bueno, la experiencia de los remates obviamente lo conocemos. Y bueno, básicamente criadores con venta de productores, y se asoció en los últimos tiempos obviamente la parte agrícola, que se utiliza mucho en la parte, con rotación de pasturas y demás, y hace unos años entramos también en el negocio de la forestación, en aquellos campos que bueno, tenían ciertas limitaciones de productividad, así que vamos abriendo un poco el abanico y aprovechando los campos en la medida de adecuar, digamos, el potencial más rentable para cada pedazo de campo, digamos. Ya que entramos en el tema de la forestación, está sobre la mesa, hay un proyecto de cambios en la ley o una nueva ley aprobada por diputados y que se viene discutiendo a esta altura en la Comisión de Ganadería del Senado. ¿Estuviste esta semana, o la Asociación Rural estuvo esta semana? Sí, estuvimos en el día de ayer en la Comisión del Senado. Y bueno, nosotros como Asociación Rural, tomamos este proyecto de ley de una forma independiente del tema en cuestión de la forestación. O sea, nosotros no aceptamos este tipo de leyes que limitan el tipo de actividad productiva que se desarrolla sobre un campo. Entonces nuestra posición sería la misma
como es forestación, o fuera agricultura, o fuera lechería, o bueno, cualquier tipo de actividad sobre un predio. Entendemos que el productor rural es el decisor de cómo aplica sus recursos y cómo desarrolla su actividad, es quien es capaz de evaluar los recursos que tiene, y como sabemos, cada campo en el Uruguay es muy variable de tipo de suelos, entonces se justifica. Sabemos que muchas veces en el mismo campo, como decimos, hay campos muy overos y tenemos campos que pueden ser muy agrícolas, ganaderos o bueno, que tienen zonas muy superficiales donde realmente la productividad ganadera es muy limitada, y ahí entra como un buen negocio, como un buen recurso para trabajar sobre ello, la forestación. Y desde el punto de vista empresarial, Gonzalo, hay ciertos cuestionamientos por otro lado, en el otro extremo, no a las limitaciones, sino a los políticas que favorecen la forestación y que la exoneran de ciertos impuestos y demás que otros rubros como la ganadería, lechería y demás no tienen, y generan una especie de competencia desleal, ¿no? ¿Qué punto de vista tenés sobre ese tema? ¿Debería de equilibrarse más la balanza en ese sentido? A ver, yo creo que estamos acá tú me estás planteando dos ámbitos distintos. Uh-huh. Un ámbito es lo que tiene que ver con la propiedad, que constitucionalmente no puede ser limitada, salvo un interés nacional, y que siguiendo el tramo, o sea, ya vamos hasta un proceso de expropiación, digamos, si no permiten usarlo libremente. Y por otro lado, la parte económica, la parte tributaria. Ahí tenemos ciertas inquietudes respecto al tema. Obviamente vemos que la forestación ha sido favorecida o subsidiada, o fomentada con distintos beneficios en el correr del tiempo, ¿verdad? Porque hubo una primera fase donde hubieron determinadas exoneraciones de contribución inmobiliaria y demás que luego cesaron. Fue un inicio de fomento inicial para las primeras plantaciones desde la ley del 87. Y bueno, hoy vemos un panorama de la parte industrial con muchos beneficios fiscales en zona franca, que realmente no conocemos la recaudación que aportan en fase industrial, y que realmente es un tema que estamos abriendo un camino con la Sociedad de Productores Forestales para hacer un estudio sincero de esa recaudación, o cómo impacta toda la cadena productiva de la forestación desde el campo hasta la industria, y poderla comparar con los otros sectores. Creo que eso es lo justo, es poder evaluar no solo la rentabilidad dentro de un predio, es decir, porteras adentro, sino también poder evaluar todo lo que significa la cadena, lo que derrama sobre la economía, y bueno, ver el impacto real de cómo funcionan ambos sistemas. Obviamente uno, cuando habla de las plantas en zonas francas, se imagina, uno piensa, ¿no?, cómo sería el sector ganadero si los frigoríficos estuvieran en zona franca. Es decir, por ejemplo, para un ejemplo, cuando se construyó el frigorífico de Durazno, que era un frigorífico modelo, ¿qué pasa si le hubieran dado las exoneraciones de zona franca? Bueno, esas cosas creo que merecen ser claras, estar arriba de la mesa, y en función de eso poder tener claro y bueno, poder discutir sobre elementos fundados para conocer la realidad de los negocios. Gonzalo, ya en la administración anterior se formó un grupo de gremiales de productores denominado Grupo Campo, integrado por las gremiales de alguna forma con presencia nacional, en algunos casos... Campo Unido, perdón. En algunos casos de una producción en específico, pero se mantuvieron muy unidas. Sin embargo, con el tema de la ley establecida dentro de la LUC, o digamos el sistema de suba de precios en los combustibles, se notó
por lo menos un comunicado conocido hace pocos días de 3 de esas gremiales y otras 3 no participaron, entre ellas la Asociación Rural. Sé que estuviste hablando mucho de esto con varios colegas, pero parece interesante volver sobre el tema. ¿Qué pasó? ¿Hay un perfilamiento más cerca del Poder Ejecutivo? ¿No se está de acuerdo con los planteos de las otras gremiales? ¿Qué fue lo que estudió y decidió la Asociación Rural? Mira, primero te voy a hacer una referencia a Campo Unido como tal. Sí. Es la unión de gremiales a nivel nacional, como tú decías, que funciona desde el 2017, si no me equivoco. Funciona y sigue funcionando. De hecho, ahora tenemos programada una reunión para el 24 de agosto. Nos vamos a juntar. No para celebrar la nostalgia, sino y bueno, no, de repente coincide la fecha. Somos 6 presidentes, así que de repente el aforo da. Pero bueno, seguimos en contacto, obviamente superando esta no presencialidad que hemos tenido, sí, obviamente reuniones virtuales, pero bueno, vamos a volver a vernos cara a cara todos juntos, y es muy positivo para discutir obviamente estos temas que tú me estás planteando y algunos más que están en la preocupación de todos. Quizás fue visto, me consta que fue visto por algunos periodistas o gente del rubro que hubo cierta separación del Campo Unido. No fue así. Digo, la cuestión no es que haya habido desencuentros entre las gremiales, todo lo contrario. Obviamente cuando se plantea un comunicado, históricamente lo plantea una gremial, nos ponemos de acuerdo, se hace, no se hace, y no siempre salimos a las 6. Eso es en muchísimos comunicados anteriores, no fuimos las 6 gremiales las firmantes, siempre pudo haber quedado alguna que no estuvo de acuerdo. En el caso de los combustibles, nosotros, frente al pedido o a la convocatoria a acompañar un comunicado, cuando lo analizamos, no estuvimos de acuerdo. ¿Por qué motivo? Nosotros tenemos la suerte de tener un departamento de estudios agroeconómicos muy fuerte, que colaboró mucho con nosotros ese fin de semana. Analizamos los números, vimos en primer lugar que el combustible estaba quedando en su momento, al momento del aumento, en $1.16. Analizamos que veníamos acostumbrados o estábamos pagando históricamente $1.40, $1.30 y hasta a veces $1.50 el litro de gasoil. Estábamos en 1.16, sin perjuicio de que veníamos con un 2020 y lo que venía del 21 con 0.96, que era, relación dólar-litro de gasoil, era bastante razonable. De hecho, el gobierno aguantó mucho el aumento durante toda la zafra de cosecha y demás, así que tomamos esas cosas en cuenta. Y por otro lado, y más allá del valor, el planteamiento que hizo el Ejecutivo y yo siempre digo el surtidor que exhibieron en la conferencia de Paganini con Arbeleche, bueno, vimos en eso un gran sinceramiento de los factores que forman parte del combustible. Entonces, eso pone arriba de la mesa la realidad de los combustibles. Por un lado, el acompañamiento del precio del petróleo en un sistema que obviamente mensual, el uruguayo no está acostumbrado, no tenemos la cultura de cambios mensuales de los combustibles, por más que sean muy menores, pero basados en promedios mensuales del precio de petróleo. Nos vamos a tener que acostumbrar. Creemos que es una fórmula válida acompañar el precio. Obviamente, y te hago un paréntesis, obviamente en este caso, como están planteadas las cosas, y aparentemente viene como para que el promedio agosto venga un poco en caída, esperamos que a fin de agosto se haga un anuncio de rebaja de combustibles. No vamos a tener que acostumbrar a ese sistema. Creo que no es un camino solo de ida. Pero bueno, por el otro lado también vemos el famoso factor X, lo que es la gestión de ANCAP, que es sobre uno de los elementos que hay que trabajar y mucho. También vemos lo que es
los otros componentes. Está la tasa inflamable de la Intendencia de Montevideo, que entendemos que no tiene mucho sentido. A ver, es una tasa que se cobra por el transporte de combustibles que salen del interior. Ninguna otra intendencia lo cobra. Y circulan los camiones de la Tablada hacia afuera y prácticamente en Montevideo no pisan. O sea, tenemos también el fideicomiso del transporte de pasajeros. Bueno, ahí, entonces todos esos temas están fuera del ámbito del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿tenemos que trabajar en la gestión de ANCAP? Sí. ¿Tenemos que analizar el negocio del Portland? Sí. ¿El negocio del asfalto? También. Cuando vamos a los otros factores, tenemos soluciones que se realizan vía legislativa. Bueno, el biocombustible hoy está planteado en la rendición de cuentas y esperemos que salga. Pero notamos y tomamos en cuenta que el Poder Ejecutivo actuó y tomó las medidas con las cartas que tiene disponibles. O sea, no tenía la posibilidad de disponer rebajas por otros lados en la medida que la gestión de ANCAP no mejore y en la medida que el Poder Legislativo nos expida aprobando determinadas leyes. Así que, ese es un poco el panorama y por qué entendimos que no estaba mal la situación. Seguimos el diálogo con el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gonzalo Valdés, doctor Gonzalo Valdés. Gonzalo, hablamos de forestación, hablamos de combustibles, ¿hablamos del dólar? Hablamos del dólar. ¿Qué está pasando? Y bueno, obviamente... Es un tema que mueve la competitividad, se venía muy bien, pero ahora me parece que no es el dólar que esperaba por lo menos el sector agropecuario. No, por supuesto que no. A ver, todos los movimientos hacia abajo o en baja del dólar nos afecta a la competitividad. Nosotros tenemos dos realidades respecto al tipo de cambio, ¿verdad? Tenemos un atraso cambiario respecto a la región que realmente es inseguible. No podemos pretender estar a la altura de Argentina ni de Brasil. Es un tema que el Uruguay tiene, obviamente. Y tenemos otro tipo de cambio, otra competitividad respecto de los países competidores no regionales, como por ejemplo Australia, Nueva Zelanda. Y quizás ahí estamos un poquito más alineados. O sea, es algo que podemos manejar. Obviamente, la baja del tipo de cambio nos afecta mucho. Y bueno, son cuestiones que las cuales hay que trabajar. Esperemos que esto no sea una medida que afecte en definitiva a esta competitividad y que la medida no sea tomada como estábamos acostumbrados para manejar inflación. Hay que ver los fundamentos que ha tenido esta movida, este aumento de tasas y bueno, simplemente esperemos que las cosas... Incluso, por ejemplo, recién hablamos de los combustibles. Obviamente afecta el tema de los combustibles y afecta a muchos factores. Esperemos que no sea por mucho tiempo, se vuelvan un poco a valorar la moneda. Y bueno, pero estamos también con un fenómeno de que si bien los commodities han subido, los granos, la carne, los insumos han subido muchísimo. La verdad que nos han sorprendido en esta zafra de siembra de praderas, por ejemplo, el precio de fertilizantes más adecuados, que algunos llegaron a cotizar $900. O sea, eso... Cuando lo anterior era... Y bueno, estábamos en $500, $600, andamos por ahí. Entonces realmente es un impacto muy, muy fuerte. Estamos en un momento en que, por ejemplo, muchos hablan de que la soja está a $500 y que al campo le va extremadamente bien. Tú sabes muy bien cómo es o sea, cuando termina una zafra se empieza a trabajar en la siguiente, la estimación de precios, la gente empieza a vender a futuro, empieza a buscar. Bueno, hemos hecho los estudios, nos da que el Uruguay en la última zafra vendió promedio $400, lo cual es un precio que, bueno, habíamos empezado con $320, es un precio que en su momento fue razonable. No se llegaron a captar realmente los $550 que tocó la soja. Y si tenés en cuenta además el rendimiento de la soja a nivel país promedio, estamos hablando de 1.800 kilos.
costo insumos, rendimiento, más un precio que no captamos, realmente tampoco nos da un escenario de tirar manteca al techo, ¿verdad? Gonzalo, para salir un poquito de los temas económicos y en el tiempo que nos queda tratar de otros temas, los temas sanitarios estuvieron bastante sobre la mesa, ¿no? En las reuniones a nivel oficial, en el Ministerio de Ganadería, el programa de combate a la mosca de la bichera, temas que tienen que ver con la garrapata, brucelosis, tuberculosis y demás. ¿Cómo están observando los programas de gobierno, los cambios, los ajustes que se están haciendo a nivel del ministerio para, bueno, lograr esos objetivos? Bueno, a ver, Lucas, acá hay dos etapas, o sea, obviamente con dos ministros. Tuvimos una etapa con Carlos María Uriarte, donde se trabajó mucho. Campo Unido, que tú me preguntabas hoy, trabajamos mucho en conjunto, con reuniones prácticamente semanales. Bueno, después pasó lo que pasó con el etiquetado del frigorífico y bueno, el cambio de autoridades sanitarias fue un primer paso donde hubo que empezar un poco de nuevo, cambio de ministro también, y en este momento nos encontramos en una situación que siguen habiendo algunos ajustes dentro del ministerio, ajustes en el sentido de que las nuevas autoridades sanitarias y el ministro están poniéndose al día de estas campañas, en el entendido de que sí, obviamente hay que hacer determinadas modificaciones para mejorar la eficacia de estas campañas y tratar de tratar de acompañar más al productor y a la empresa agropecuaria, más que complicarla, digamos, vía sanciones y demás. Estamos esperando esas reuniones que no están coordinadas con fecha, pero sabemos que las vamos a tener en breve, así que bueno, ahí veremos cuáles son los planteamientos de cada una de las campañas. Esperemos que, por ejemplo, la campaña de la bichera se lleve adelante, es un tema que es promesa electoral y creemos que se va a desarrollar. Conocemos el programa técnico de la erradicación de la bichera, que entendemos que es muy importante. Tuvimos nuestras diferencias en su momento respecto a cómo se instrumentaba, dónde y cómo se financiaba. Eso fue una diferencia que tuvimos con las demás gremiales, también es otra de las diferencias y sus idas y vueltas que tenemos, y también con el ministro Uriarte en su momento. Y bueno, ahora estamos esperando este nuevo enfoque que va a venir, que entendemos que, por lo que hemos conversado, van a priorizar, digamos, la realidad empresarial. O sea, van a tratar, a ver, para sintetizarlo, el ministerio y la parte sanitaria tiene que ser una ayuda al productor. El productor no puede tener miedo cada vez que aparezca la camioneta blanca del ministerio. O sea, tiene que sentir del ministerio un apoyo para solucionar problemas sanitarios. Y bueno, como tú anunciabas en el arranque del programa, ya estos anuncios ya se ve que hay cierta agilidad en anunciar que es la época de empezar a combatir la garrapata por la fecha que estamos. Bueno, todo ese tipo de cosas los estamos viendo bien y vemos y esperemos que tener un ministerio funcional hacia el productor. Estamos a menos de un mes de la Expo Prado. La Asociación Rural está cumpliendo 150 años, un momento histórico también para tu persona, en lo que supone dirigirse al gobierno con el mensaje de la institución. ¿Cómo va a realizarse esta Expo Prado? ¿Ya está todo definido o hay cosas que todavía hay que concretar? A ver, en la parte de exposición en sí está definido, sí, las inscripciones de animales ha sido excelente, el interés de los expositores comerciales también. El tema de los 150 años, lamentablemente teníamos previsto otras actividades para el correr del año, pero por pandemia obviamente no los pudimos llevar adelante. Tenemos previsto, sí, quizás apartarlo un poco del Prado, darle, digamos, más personalidad al hecho de cumplir la asociación 150 años, y seguramente organicemos algo para el 3 de octubre, domingo 3 de octubre, seguramente en el Ruedo, conmemorando, reconociendo y homenajeando a la gente que ha formado parte de la asociación rural. Queremos darle esa importancia y esa trascendencia y dejar que no haya
digamos, un tema de tema, ¿verdad? Una cosa es la exposición y otra cosa es el aniversario, algo que obviamente tenemos que hacer de una forma muy austera, sencillo, pero sí homenajear a aquellas personas que formaron parte de la asociación rural. Y bueno, respecto al Prado, está todo pronto, estamos trabajando muy fuerte con el Ministerio de Salud Pública en cuanto a la elaboración de los protocolos. Se podrán imaginar que para un evento de estas características y la realidad de la pandemia, que es un sub y baja a veces, tenemos ahora algunas actividades que quizás generan un ruido en cuanto a casos, esperemos que no, pero bueno. Y claro, esto cambia día a día. Entonces, si bien se están manejando protocolos macro, en definitiva va a estar todo ajustado a último momento. Esa es obviamente la realidad, y por supuesto distintos aforos, porque distintos protocolos y aforos para las distintas situaciones que se plantean dentro de la propia exposición, ¿no? Porque no es todo lo mismo, no es lo mismo ruedo que un stand y que un galpón. Así que bueno, venimos trabajando fuerte y con una... ¿Va a ser necesario tener las 2 vacunas para entrar? Bueno, sí. ¿Los cabañeros también? A ver, lo planteado hasta el momento, de vuelta, 2 ámbitos separados. Un ámbito es el tema visitantes, ¿verdad? Uh-huh. Que ahí sí vamos a estar exigiendo la doble vacunación y los 14 días. Eso se maneja en el ámbito privado, de la organización, del derecho de admisión y demás. No podemos, en el otro ámbito, evitar que alguien no vacunado vaya a trabajar. Una persona de las que va a trabajar sí, no puede ser limitada en ese derecho. El derecho de trabajo hay que reconocerlo, por supuesto, y estamos de acuerdo en hacerlo. Lo que sí, aquellas personas que vayan a trabajar, por ejemplo, un cabañero que no esté vacunado con los 14 días, lo que no va a poder hacer es poder pernoctar, o sea, pasar la noche en el Prado. Tendrá que buscar una alternativa. Digamos, una alternativa, porque por supuesto, dentro de la convivencia del lugar donde se hospedan, de las cenas, de los almuerzos, bueno, nos genera un tema medio complicado. Entonces, por ahora la situación está planteada en esos términos y, como te digo, obviamente todo tiene su graduación, sus perillas, ahora que estamos hace tiempo moviendo perillas para un lado y para el otro, obviamente van a estar más afinadas sobre la fecha. Bien, quien mueve las perillas aquí nos está indicando que ya nos pasamos demasiado de tiempo. ¿Algo más, sí, Gonzalo? Mira, me olvidé de comentarte, pero lo que sí le pedimos a los que participen del Prado, tanto cabañeros, expositores, sociedad de criadores, visitantes, les pedimos que tengan esa responsabilidad de cuidarse y cuidar a los demás. Eso es un poco lo que queremos hacer. Ya tuvimos una exposición en pandemia, vamos por la segunda, esperemos que sea exitosa nuevamente, y el mensaje es justamente ser responsables en la salud de todos los que vamos a estar siendo parte de la exposición. Doctor Gonzalo Valdés Requena, presidente de la Asociación Rural, muchas gracias por haber venido y estar acá con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, un saludo obviamente a toda la audiencia que los acompaña todas las noches. Gracias.